Buenas, les saluda Ernesto García del canal de Eje Soluciones Integrales. En esta oportunidad, continuando con otro video referente al ámbito de Excel, específicamente a lo que es el índice de masa corporal. El video anterior explicamos lo que son las fórmulas de formato condicional, como también el panel que muestra el resumen y a su vez formato condicional que se aplicó en el lado izquierdo. Voy a añadir ahora un formato condicional que me va a permitir seleccionar de una manera muy particular para que se haga más visible la selección del rango de valores probables de su peso, de sus datos, tanto el peso y la altura. Para lo cual lo haré de esta manera: seleccionar el rango donde quiero aplicar el formato condicional y voy a aplicar las fórmulas apropiadas. Inicio, voy a la opción que dice formato condicional en administrador de reglas y como va a ser una nueva regla y va a depender de esta fórmula que está aquí, voy a utilizar esta fórmula y la voy a editar. La voy a sacar de su ubicación, copiarlo con control C, pongo cancelar y lo cierro por un momento. Y voy a poner las fórmulas que me interesan. Va a ser prácticamente esta fórmula. Y obviamente también utilizaré la misma fórmula dos veces. Utilizaré la fórmula. A ver. Bueno, esos son detalles que a veces suelen pasar, unas demoras en el programa. Listo. Ahí están las dos fórmulas, pero le voy a hacer una variante. La fórmula que yo necesito va a ser una combinación de ambas fórmulas. ¿Cómo va a ser? Muy sencillo. Me ubico en la celda para cambiar el detalle de la fórmula. ¿Cómo va a cambiar? Acá en vez de hacer I me permitía seleccionar este rango, ¿correcto? Pero yo quiero que sea O, para que me seleccione la parte, el complemento. El O vendría a seleccionar la parte complementaria, en otras palabras, esta zona y la parte de la columna que no está seleccionada, incluyendo este detalle. Para quitarle la parte que no me interesa tener, entonces bastará con hacer lo siguiente: presiono Enter ahí, a la fórmula de abajo lo voy a seleccionar sin la función I, lo voy a copiar, escape, y me voy a la fórmula, le quito menos, control V, y esa será la nueva fórmula que me interese. Es una resta que me va a permitir obtener el resultado que yo necesito. ¿Qué es lo que se hace? La función O, que es incluir los dos detalles, tanto fila como columna, y la parte I es quitarle esta zona, de tal manera que va a pintar la zona complementaria. Y selecciono esa fórmula, y esa es la fórmula que voy a crear como nuevo. He expandido la zona de la fórmula, control C. Ahora me voy a la zona de trabajo donde deseo aplicar la fórmula. Inicio, formato condicional, nueva regla. La fórmula va a ser de este tipo, fórmula, control V, pego la fórmula. Y ahí va a estar toda la fórmula que yo necesito. El formato, le voy a poner un formato de color azul, relleno. De este color de azul está bien, o también podría ser este otro. Bueno, este color me parece muy bueno. Le pongo aceptar, ese va a ser el relleno, y le pongo aceptar. Ahí está. Ahora, para que aparezca sin los detalles numéricos, bueno, lo voy a dejar con los detalles numéricos, no es tan relevante, pero ya aparece como yo deseo. Ahora lo que voy a hacer obviamente es explicar sobre el detalle del formulario que es el del índice de masa corporal, que es este formato. Previamente también tendré que eliminar estas fórmulas, ya no me son necesarias. Hago un clic, me aparece el índice de masa corporal. Vamos a hacer un ejemplo de cómo ingresar los datos. Por ejemplo, imaginemos
que la persona tiene una altura en medidas métricas de 1,70, datos valores múltiplos de 5, si podemos decirlo así, y por ejemplo pesa 65 kilos, por hacer un ejemplo. Le pongo calcular, son datos múltiplos de 5, y miren cómo cambia el panel de la derecha y cómo cambia el formato condicional de la barra inferior. Le pongo calcular y me cambió 65, 1,70 y me aparece seleccionado. El resultado debería ser 22,5. Acá está, 22,5 aproximadamente. Peso saludable, y este es el peso ideal que debe tener la persona, 72 kilos con 25. Está con peso, bueno, está con peso saludable, pero este sería lo máximo que puedo obtener. Si hay un peso que excede esta magnitud, entonces ya no sería peso saludable. Ese es el peso límite, ¿correcto? Bueno, nos vamos al sistema americano, coloco la altura, imaginemos 5 pies, presiono Enter, de repente 5 pies con 8, y la cantidad de libras, de repente 125, por hacer un ejemplo. Le pongo calcular y me arroja, ahí está, bueno, el peso sería 1,73 m la talla, y el peso 56. Extrae entre un intervalo de valores múltiplos de 5, por tal motivo me genera 4 valores posibles. Pero el índice es 19, que justamente sería un valor aproximado. Esto es según tabla y esto es según la fórmula. Peso saludable según los datos y 74.58 es el peso límite. Fácil y sencillo. Vamos a cambiar de valor para que vean que también cambia este panel. Vamos a suponer que esta persona mide menos 5.3 por ejemplo y pesa más, que está sobrepeso, por hacer un ejemplo 143. Ya está, libras, calcular y ya me aparece el nivel 3, 25.3, sobrepeso grado 1. Su peso óptimo debería ser 62 kilos con 0,2, pero está pesando más del sobrepeso para la talla que tiene y para el peso que tiene. Y como es lógico, está en la opción 3, sobrepeso grado 1. Si me voy a información, aparecerá seleccionada el 25 al 27, sobrepeso grado 1. Fácil y sencillo. Este es el cuadro donde muestra el cuadro de clasificación. Lo he clasificado en base a 8, hay algunos que lo clasifican de 5 o más o menos, y también depende también del sexo y también de la edad. Hay tablas que promueven muchas personas de diferentes dimensiones, pero este es el estándar que utilizan. El IMC, acá está la fórmula, y el peso, acá está la fórmula. Voy a explicar un poco de la programación para que vean cómo es la parte programativa. Al F11, me voy al módulo o al formulario y veré la parte programativa. En la parte programativa, en la parte inicial, tenemos la fórmula o el acceso de la propaganda, que es FR más cerca. Ya eso lo hicimos en el primer video. Acá está el procedimiento de calcular. Voy a explicar uno de ellos, ya que el otro es simplemente similar. Necesito variables: n altura, n pies, n pulgadas, n peso, n libras. La primera tiene que ver con la altura y la segunda tiene que ver con el peso. El índice de masa muscular, corporal, disculpen, y el mensaje de tipo string. Le pongo mnemónicos: n para numérico y s para tipo literal. Asignar valores: nl. Como se va a ingresar el peso en libras, entonces hay una variable que estoy utilizando que es nl, que es el peso en libras. npi, que va a ser lo que se ingrese en txt altura pi, es la altura en pies. Pero para complementar se suele dar también las pulgadas. Entonces el valor en pulgadas, altura pu, así le he puesto para el caso del nombre del objeto, es un text. Y luego hay una pregunta. Esto es para que no el procedimiento no se cuelgue o no me salga un error por motivo de algún dato vacío.
¿Qué es lo que pregunto acá? Pregunto si la altura es mayor que 0 o si el peso son mayor que 0. Como en el peso hay dos, tengo que poner o uno o el otro, porque puede ser que la persona sea una cantidad exacta de pies o me den datos de solamente pulgadas de su medida. Bueno, si cumple con esta expresión lógica, es verdad, en otras palabras, hay datos positivos mayores que 0, entonces se calcula el peso, que viene a ser el peso en libras dividido entre 2.05. ¿Con qué interés? Para que se convierta en kilos. Esto me permite convertir a kilos. A kilogramos. ¿Listo? Fácil y sencillo. La altura igualmente se multiplica por 30,48 para que me den centímetros y se multiplica por 2,54 para que me den centímetros. Esta cantidad en centímetros lo divido entre 100 y me dará la cantidad en metros. Esto que me sirve para convertir en metros, a metros. ¿Listo? Fácil y sencillo. El índice de masa corporal, sabiendo el peso y sabiendo la altura para no utilizar la función potencia estoy utilizando la multiplicación, ya que es la altura al cuadrado. Bueno, luego de ello utilizo la función is anidado, 8 is anidado, con la intención de darle los mensajes respectivos, indicarle qué tipo de caso es, 1, 2, 3 o cuál caso es, y a su vez seleccionar del list con list index en la clasificación en el list box cuál opción debe seleccionarse. Listo, fácil y sencillo. Para el mensaje, para lo que aparecerá en la hoja, para que me permita hacer el formato condicional del dibujo de la parte izquierda, para que me seleccione de color rojo, a eso me refiero. Para eso sirve esto del caso. Bueno, esto es una función y fácil de entender. Y acá se pone menor que 18.5 y en la parte de los intervalos se utiliza mayor igual y menor. Mayor igual y menor. Mayor igual y menor. Son intervalos, nada más. Los mensajes van a cambiar y por ende también va a cambiar el tipo de caso. ¿Listo? En la parte de resultados, estos tres primeros tienen que ver con resultados que se van a mostrar en los texts del IMC, aplicando un formato de 2 decimales del mensaje para que muestre el mensaje y para que me muestre el peso ideal. El peso ideal, obviamente, por factor de conversión, es 25 como peso ideal máximo, entonces con estas alturas puedo calcular el peso ideal. En N3 quiero la altura que esté con 2 decimales, le pongo la función format. Lo mismo en N4 para el caso del peso. Y en A4 pongo el índice de masa corporal, para que me muestre la información en las celdas. En S4 coloco el peso en libras, si es que es el caso. Para este caso sí, va a ser en libras, para que haya información de datos de entrada. Si por X motivos el peso, en este caso los pies, es mayor que 0, entonces coloco estos valores. Porque puede pasar de que me den datos solamente pulgadas. Y por ende, si esto es falso, no, en otras palabras, que si esto no se cumple, entonces ¿qué tengo que hacer? Borrar las casillas, no va a poner nada de pies. Si esto es mayor que 0, pongo los valores de las pulgadas. Y si no, dejo en blanco. ¿Listo? Para el caso que algún dato faltante, entonces utilizo los mensajes previos. Ingresa el peso y ahí dice, entre paréntesis, libras. Para el otro caso, ingresa la altura, entre paréntesis, pies, pulgadas o ambas. Simplemente para dar mensajes. Y obviamente de ahí el enfoque, al peso o a la altura. Así de sencillo. Fácil y sencillo. Acá tenemos, para el cálculo de la parte métrica, bueno, ya no lo explicaré porque es prácticamente lo mismo. Más bien es más sencillo porque ya no se hace el factor de conversión de convertir a kilogramos ni tampoco a metros.
Luego de ello, ¿qué tenemos? Simplemente tenemos un LoadMe, ya lo explicamos, que es para cerrar el formulario, y los diferentes botones de limpiar. Simplemente colocar en blanco todos los text box. Nada más. Aquí en la parte de configuración inicial se configura lo que es el listbox para indicar que quiero 3 columnas, para indicar que hay cabecera, para indicar que hay 3 longitudes a tomar en cuenta en el caso de ancho de columna, y para indicarle de dónde va a jalar la información, de la tabla que se llama tabla clase. Es una tabla y está en la hoja 2. ¿Qué viene a ser esta hoja? Pues, hoja 2, ahí está la tabla clase. De ahí está jalando para el listbox. Fácil y sencillo. Luego tenemos para configurar el formulario Start App Position. Esto es para que me configure en modo manual las dimensiones, la posición en donde va a estar el formulario. Ya por experiencia he calculado a través de un procedimiento bastante sencillo el valor izquierda del formulario y el valor superior del formulario, que me permiten de alguna forma posicionar en la pantalla. Fácil y sencillo. Listo. Como verán, no es nada del otro mundo, es fácil de poder entenderlo. Haremos una última explicación y listo, todo concluido. Cerramos, hacemos un clic, ya está. Por ejemplo, ponemos acá parámetros 70 y 80 kilos. 80 kilos. Ya está, ponemos calcular y ahí está. El peso que debería tener 72.25, el índice 27.68, está en el caso 4. Caso 4, más o menos esta es la apariencia, y este es el cruce para datos fijos, 27.7, que es aproximadamente el índice de masa corporal. Fácil y sencillo. Espero que les haya gustado. Eje Soluciones Integrales, ahí está mi propaganda, ahí está mi teléfono y mi correo egarcia2009@gmail.com para cualquier tipo de consultas o sugerencias del ámbito de matemáticas o del ámbito de computación, específicamente Excel o cualquier otro tipo de lenguaje. Muchísimas gracias. Espero que compartan mis videos, por favor. Gracias y suscríbanse a mi canal. Gracias.